Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos, bienvenidos a todos. Un video más sobre el estudio de la palabra de Dios, que hoy lo trataremos el tema de las multitudes a través de la historia bíblica y versus las minorías. Multitudes versus minorías. Y para comenzar nos vamos a remontar al Génesis, al libro de Génesis, capítulo 13, verso 13, dice: los hombres eran malos, declara el versículo 13. Esto hablando de la primera sociedad que hubo en el mundo, ¿verdad? Que cuenta la Biblia. Bueno, vamos a hablar de estas multitudes. Vamos a hablar primeramente de la multitud de Sodoma y de Gomorra. Cómo estaba aquella sociedad, cómo estaban las grandes multitudes de aquel tiempo, en qué estado se encontraban y cuál fue el destino final de ellos. Bueno, dice el verso 13, dice: mas los hombres de Sodoma y de Gomorra eran malos y pecadores en gran manera. En gran manera, la expresión en gran manera quiere decir que ya había tocado el límite de la maldad de aquel tiempo. Había una degradación moral total, había una degradación sexual total, había una profunda maldad en aquel tiempo y había uso de violencia. Entonces estaba la multitud de Sodoma y Gomorra y la minoría, en este caso, era Lot y su familia. Ese era el caso. Vimos que la multitud de aquel tiempo fue destruida con fuego y con azufre, y que Dios salvó a la minoría, en este caso Lot y su familia. También pudiéramos hablar sobre las multitudes en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, las multitudes no escucharon el mensaje de Noé, igual que pasa hoy día. Las multitudes, muchas de las personas, la gran mayoría, no quiere escuchar el mensaje de Dios. Lo toma por basura, vamos a decir así, ven. Algunos lo toman, pero no lo aplican. Entonces, la multitud en el tiempo de Noé, cuando Noé hizo el arca, pues se salvaron 8 personas, nada más, la minoría. Porque acuérdate que este tema es las multitudes versus las minorías. La minoría se salvó, la mayoría fue destruida mediante el diluvio. Pero me voy a centrar un poquito, a hablar un poquito más de la multitud del tiempo de Jesucristo, de cuando se le hizo el juicio a Jesucristo. Cuando aquella multitud gritaba que crucificaran a Jesucristo, el Señor Jesús era la minoría. El Señor Jesús era la minoría. Cuando yo hablo de minoría, yo me refiero también al individuo. El individuo es la mejor representación de la minoría. Y la mayoría pueden ser 4, 10 o 200 o 1000, 2000. La mayoría puede ser cualquier número en gran medida, numéricamente hablando. Entonces la mayoría, dice Mateo 27, verso 20, pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiese a Barrabás y que Jesús fuese muerto.
Estas multitudes de aquel tiempo, ya lo vemos ahí, que eran influenciables, que podían ser influenciadas por 2 o 3 personas o más, que le decían lo que tenían que hacer, que le decían la forma en que tenían que actuar, la forma en que tenían que proceder. Y no importa, ellos no razonaban lo que le decían, sino que ellos ejecutaban a ciega lo que los principales sacerdotes de ese tiempo le decían. Hoy día, esa misma situación está pasando con las mayorías de este tiempo. Se repite la historia, salvando la distancia de Jesucristo y salvando la distancia de la sociedad, tú sabes, porque todos somos pecadores. Pero la situación en el escenario, quiero que usted explicárselo bien, la mayoría era un grupo mayoritario de personas solamente con Jesucristo, y él se presentaba en juicio frente a Poncio Pilato, que estaba fungiendo como juez y también como fiscal, o algo así, ¿ve? Él tenía el destino de Jesús en sus manos, y él le decía a la multitud: mira, yo no hallo un delito en este hombre, no hallo un delito en este hombre, no hallo una causa para matarlo, tú sabes. Pero la multitud seguía diciendo: mátalo, crucifícalo, mátalo, mátalo, mátalo. O sea, esa era la voluntad de la mayoría. No siempre la mayoría está en lo correcto, o no siempre la mayoría tiene la razón de lo que está pidiendo, no sabe lo que está pidiendo y está en un error. Entonces, el mito de la que la mayoría es lo más sabio, y como se usa aquí en la democracia, la mayoría es la que se impone, eso para Dios no es así. Lo que se impone para Dios es su palabra, y es lo correcto para Dios, no lo correcto para la mayoría. Entonces, Jesús, los derechos de Jesús fueron aplastados, fueron ignorados, y la mayoría pensó que iba a aplastar a Jesús, pensó que iba a aplastar los derechos de Jesús con su muerte. Pero Jesús triunfó en la muerte, triunfó contra la muerte. Entonces, estos tiempos que estamos viviendo hoy día son tiempos muy difíciles, tú sabes. Igual que en aquellos tiempos de Jesús, hay mayorías en este mundo, en estos tiempos, en esta sociedad, que quieren aplastar los derechos de la minoría, o del individuo, o de un solo individuo, o de 2 individuos que son minoría. Algunos le llaman una batalla política en esta situación. Algunos le llaman una batalla cultural. Yo le llamo una batalla espiritual, porque es una batalla entre el bien y el mal. Es una batalla de las fuerzas del mal contra las personas creyentes, contra la iglesia de Jesucristo, y que quieren imponer sus doctrinas y su ideología y su manera de pensar por la fuerza. Óigalo bien, por la fuerza. ¿Cómo lo van a imponer? Constituyéndolo en ley, ¿ve? Y porque dice la mayoría es ley, pero no porque diga la mayoría la ley es correcta, si la ley se impone. Porque la minoría también tiene derecho en esta sociedad, ¿me entiendes? La multitud de Sodoma y Gomorra tenía
como ya yo le he dicho, una degradación total en un sinnúmero de conceptos y de principios. Donde hay grandes multitudes, esas grandes multitudes quieren cambiar los valores de las minorías o de los que piensan diferente. Los valores tradicionales, los valores cristianos, los valores conservadores, esa mayoría lo quieren cambiar. Entonces, en el Evangelio de Marcos, capítulo 15, verso 11, dice: mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que soltase a Barrabás. Incitaron, o sea, esa multitud que se deja manejar, que se deja manipular por personas religiosas en aquel tiempo, políticas en este tiempo o de otra índole, esas multitudes primeramente no tienen sabiduría, o la sabiduría que tienen es del mundo, es una sabiduría mundana, carnal. Entonces persuadieron a la multitud, dice otro versículo, el verso 20, y esas multitudes están siendo persuadidas a los errores con un efecto negativo para la sociedad. Entonces, condenaron a Jesucristo de forma injusta. No tenían argumentos para acusar a Cristo, para condenar a Cristo, pero aún así lo condenaron. La multitud no tenía la razón, no tenían evidencia de ningún pecado para condenar a Cristo. Sin embargo, lo condenaron a muerte. Claro, esto era un plan de Dios. Un plan de Dios que Dios lo tornó para bien para todos nosotros. Dios lo tornó en salvación para todos nosotros. Pero eso no quiere decir que la multitud esta no tuviera un grado de responsabilidad muy grande en la actuación, como actuó esa multitud. Y no voy a entrar en detalle de la consecuencia que tuvo Israel sobre este gran pecado, la consecuencia que tuvo Israel en este gran pecado, porque fue evidente a través de todos los siglos, tú sabes, de las penurias que pasó Israel, incluso del holocausto judío en Alemania, fueron esparcidos por todo el mundo, fueron maltratados por todo el mundo, en fin, pero no me voy a meter en ese tema porque ese no es el tema de hoy. Pero tuvo una consecuencia. Entonces, las acciones de nosotros, de todos nosotros, tienen consecuencia. Las decisiones de nosotros tienen consecuencia. No es que usted haga una acción y se va a quedar así como así. No, eso no. Cada acción que usted haga tiene una consecuencia. Entonces, la multitud condenó a Cristo de forma injusta y pensó que lo iba a derrotar, pero estaba totalmente equivocado, o equivocada la multitud. No por el hecho de que la multitud sea un gran número de personas, quiere decir que está correcta sus decisiones, que está correcta lo que está pidiendo, que está correcto lo que está haciendo, etcétera, etcétera, etcétera. La perversión del derecho de las minorías hoy día también está incumpliendo, tú sabes, está haciéndose. El individuo, como yo le decía, el individuo es el mejor ejemplo de la minoría. Si yo pienso diferente a ti, y hay un grupo mayoritario, ¿entiendes? Yo soy la minoría y ellos son la mayoría.
pero no por el hecho de constituirme yo una minoría, debo pensar que estoy equivocado y que debo pensar como ellos piensan. Al contrario, tú sabes, Dios me dio la capacidad a mí, Dios me dio la capacidad de juzgar, de pensar y de razonar según la palabra de Dios, y eso no me indica a mí que yo debo de estar de acuerdo con la mayoría que piensa diferente a mí. Entonces, el efecto de las multitudes socialmente, el efecto de las multitudes, hay una invasión de la creencia, de ideologías de esas multitudes hacia las minorías, y hay una imposición mediante sistema jurídico, mediante sistema judicial o legal, de esas mayorías, haciéndolo ley para que la minoría se vea forzada o se vea obligada a cumplir con las ideas de la minoría. Eso, aunque sea legal para los hombres, es ilegal para Dios. Te lo repito otra vez por si no entendiste el mensaje. Aunque la mayoría se presente y presente un parlamento, una ley, y esa ley es aprobada contra la minoría, si va en contra de la palabra de Dios, eso no es aprobado por Dios. Es aprobado por la mayoría, pero no es aprobado por Dios. Entonces, la mayoría de personas en la sociedad está yendo en contra de los valores tradicionales, en contra de los valores de la familia, en contra del matrimonio, en contra de los principios que dejó instaurado el Señor y que están en las Sagradas Escrituras. Hay un ataque contra la familia, hay un ataque contra el padre, hay un ataque contra la madre, hay un ataque contra los hijos, hay un ataque contra los niños. Las llamadas al 911, las llamadas por violencia al 911, un gran por ciento de las llamadas son falsas o son malintencionadas. Yo citaba un ejemplo de que aquí yo tengo una vecina que le dio un golpe en la cabeza con un sartén a su marido, y el marido se fue de la casa y recogió su ropa y se fue para un hotel, y en el hotel se cayó y se partió un hueso de la espalda baja. Entonces la señora, parece que él llamó a la señora después y la señora vino a buscarme, a buscar el carro, y yo tuve que traerle el carro. Y bueno, la señora no dijo toda la verdad, pero esa señora nunca fue juzgada, ni fue nada, tú sabes, todo fue normal. Ella se libró de un arresto, de toda esa serie de cosas. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Si el hombre le da a la mujer, se hubiera buscado tremendo problema. Un problema de juez, un problema de financiero, tuviera que tenido pagar abogados, jueces, gasto de corte, fianza, un sinnúmero de cosas, ¿me entiendes? Porque tristemente en esta sociedad el hombre jurídicamente es diferente a la mujer, en la manera que se aplica el derecho, en la manera que se usa el derecho, es diferente el hombre a la mujer. Si llega a ser al revés, el hombre va hacia la cárcel, pero como fue la mujer en este caso, no fue a la cárcel.
Hay un ejemplo que también quisiera señalar. Hace como 12, 15 años atrás yo visitaba una cárcel para ver a los presos. Entonces, después que pasaba todas las requisias y todas esas cosas que hacen ahí en la cárcel, yo pedía ver a un preso determinado y agarraba el teléfono ese que está en el cristal ahí de la cárcel y empezaba a hablar con el preso, con el prisionero. Y hay un prisionero, uno de los prisioneros que hablé yo ahí, que me dijo en aquel tiempo, me dice, mira, el abogado defensor, el defensor público, aquí en el condado este de Miami-Dade, donde estamos, donde yo estoy, me viene con un papel todos los meses, todas las semanas, presionándome a mí, presionándome, y me dice, declárate culpable, declárate culpable. Y entonces él, el poco conocimiento legal que tiene, le dice, bueno, ¿y por qué me voy a declarar culpable? Porque tú lo dices, pero si yo no soy culpable, ¿por qué voy a admitir que soy culpable? Y el hombre sigue, el abogado defensor, que supuestamente se llama abogado defensor, que debe actuar supuestamente para defender al individuo o a la minoría o al acusado en este caso, hace un efecto contrario a eso. Es un empleado de la fiscalía, y le dice, lo presiona diciendo, declárate culpable. Entonces, eso en el sistema americano es una cosa, y fíjate, yo lo escuché de la boca del prisionero, lo escuché no me lo dijo nadie. Nadie me lo dijo, lo escuché y lo vi yo por el cristal. Bueno, no voy a entrar en otros detalles que son personales del recluso, pero evidentemente la justicia ahí no estaba siendo justa. La justicia no estaba siendo justa con ese individuo, con esa minoría, ¿entiendes? Estaban aplastándole sus derechos, estaban cercenándole sus derechos y pedía hasta dinero para comer, porque tienen un sistema ahí de que tú le depositas dinero y entonces él puede comer, porque lo que le dan ahí de comida es casi pan y agua, prácticamente. Bueno, muchos cristianos hoy día dicen, bueno, yo no me meto en problemas, yo no declaro esto, yo no me meto en política, yo no hago esto, yo soy cristiano, nada más que cristiano. La Biblia dice que nosotros, los creyentes, somos la sal de la tierra, la sal, lo que le da sabor, lo que impide que se pudra la sociedad. Cuando no había refrigeración antes, en aquel tiempo de Jesús, pues se usaba la sal para conservar la carne de la corrupción. Tú sabes que la carne usted la deja en un lugar y se echa a perder, tú sabes. Entonces se usaba la sal para comerse la carne o los alimentos, lo que sea, varios días después, cuando te hiciera falta. Esto representa ahora, la sal de la tierra representa el elemento incorruptible de la sociedad, el elemento que no se corrompe de la sociedad, el elemento que dice la verdad en la sociedad, el elemento que se opone a la corrupción de la sociedad. Y Jesucristo dijo, si la sal se desvaneciere, ¿para qué sirve entonces? No se puede llamar sal. Si la sal deja de tener sus propiedades, entonces no se puede llamar sal, se puede llamar otra cosa,
Si la sal se desvaneciere, ¿para qué sirve la sal? Para ser pisoteada por las personas, por los hombres. Bueno, volviendo al tema de las multitudes y las minorías, ¿entiende? Yo lo que quiero es darte a ti un mensaje, que hay un ataque contra la autoridad de la familia, hay un ataque contra los derechos de la familia, hay un ataque contra la persona del padre de familia, contra la persona del padre de familia, y hay una exaltación en la sociedad americana de la madre. La madre es exaltada. Mire, yo soy contratista, tú sabes, yo me dedico a hacer trabajos y cuando yo llego a casa de los clientes donde yo estoy, el varón me dice a mí, no, un momentico, déjeme ver qué dice mi mujer. Yo no estoy en contra de que la mujer dé una opinión acerca de el diseño de un trabajo, de lo que sea, pero la mujer, en la sociedad donde la mujer tiene la última palabra, estamos perdidos, tú sabes, tú sabes, nosotros somos ahora aquí una figura decorativa y la mujer tiene el liderazgo completamente en esta sociedad. Hay sociedades, por ejemplo, como la de Arabia Saudita, que sucede todo lo contrario y tiene un abuso contra la mujer. Yo no estoy de acuerdo ni con la una ni con la otra. Yo estoy de acuerdo en un balance como Dios lo hizo, como Dios puso al hombre, formó primeramente al hombre y después formó a la mujer. Pero en una corte, en un tribunal, la opinión de la mujer pesa más que la opinión del hombre. La opinión de la mujer, en muchos casos, no en todos, porque los jueces tampoco son tontos, la opinión de la mujer tiene más valor legal o creíble que la opinión de un hombre. El hombre es etiquetado, le ponen una etiqueta de violento, de culpable, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mujer, pues el sistema social, jurídico, legal americano, pues le tiene más misericordia, entre comillas, a la mujer. Esto es una forma de socavar la autoridad del padre. Esto es una forma, mediante las leyes civiles, penales, ir contra el derecho de la familia, ir contra el derecho del padre, van destinadas a socavar, a destruir la autoridad del varón, la autoridad del padre, y destruir la familia, porque cuando hay divorcio, se destruye la familia. Y eso es lo que el diablo quiere. El concepto legal de habeas corpus, que es un concepto muy antiguo, es que es la presunción de inocencia, que todo ciudadano tiene el derecho de ser declarado inocente hasta que se pruebe lo contrario. Hoy día este procedimiento legal o esta herramienta legal no está siendo respetada, no está siendo observada. Aquí hay un arresto, ahora mismo hay un arresto y la sociedad piensa para sí en su mente, dice, seguro que hizo algo malo cuando lo están arrestando. O por algo lo están arrestando, no por gusto lo están arrestando. O sea que ya para la sociedad, esta persona que está siendo arrestada, y a lo mejor está siendo arrestada por un error, o por una mentira, o por cualquier otra razón, ya para la sociedad, por el simple hecho de que te arresten, ya es un delito, ya tienes un récord, ya tienes una historia,
y ya prácticamente eres culpable, ¿me entiendes? Entonces, en vez de que el ciudadano tengan que demostrarle la culpabilidad como es correcto, ahora el acusado tiene que demostrar y tiene que sacar del bolsillo los recursos, el dinero, para pagar y demostrar de que es inocente, cuando eso no debiera ser, no es el procedimiento legal correcto. Lo mismo que hicieron con Cristo, salvando las distancias, porque Cristo es Dios y era un plan de Dios. Cristo fue acusado injustamente, Cristo fue condenado, muerto, tú sabes. Muchas veces este sistema de las mayorías se vuelve a repetir. Y el derecho constitucional que tiene la persona de habeas corpus, de ser declarado, de ser tenido como inocente hasta que prueben que en realidad es culpable, muchas veces no es así. Mira, políticamente, las personas que supuestamente asaltaron el Capitolio el 6 de enero, los tienen presos indefinidamente, no le han hecho juicio, no le han comprobado ningún cargo penal, pero están presos. Están presos. Entonces, ¿dónde está el derecho de presunción de inocencia? ¿Dónde está ese derecho? ¿A dónde fue? ¿Qué se hizo? Entonces, esa garantía legal, una gran mayoría de la sociedad no la respeta. Los derechos individuales de las personas son pisoteados, igual que aquella mayoría pisoteó los derechos de Cristo, que en realidad él no era culpable y no fue culpable y no es culpable el día de hoy, pero sin embargo ellos lo mataron. ¿Entiendes? Ellos lo mataron. Según la ley, la persona es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero eso no pasa en la vida real muchas veces. Ahora el ciudadano tiene que probar que es inocente. Y el ciudadano es culpable socialmente, solo por haberte envuelto en un proceso legal. Ya la gente duda de ti, duda de tu inocencia, duda socialmente de tu inocencia. Y mire, aquí el ciudadano, ningún ciudadano aquí regularmente hablando de ciudadano de a pie es rico. La fiscalía tiene todo el poder económico para contratar peritos, abogados de primera línea, acusadores, hacer todo tipo de cosas. El ciudadano, la minoría no. La minoría tiene recursos limitados para poder defenderse, para poder defender su causa. ¿Entiende? Entonces, muchas veces los derechos individuales, los derechos de tu persona, los derechos de familia, los derechos como padre, los derechos de las minorías son pisoteados por la gran sociedad. Bueno, hay un ataque también a la generación joven. La generación joven siempre fue y ha sido y será la generación inexperta, la generación más vulnerable, la generación que se puede atacar con mejor fuerza. ¿Ven? Y voy a hablar de las juntas escolares. Las juntas escolares tienen el deber de programar todo el sistema, están en el liderazgo del sistema de educación. Entonces, ahí se han colado se han infiltrado una serie de personas y de elementos que apoyan
la guerra contra la familia, que apoyan desmontar todo el sistema de valores judeo-cristiano bíblico de la familia, de la educación. Empezaron por eliminar la oración, empezaron por eliminar la lectura de la Biblia en las escuelas antiguamente, empezaron a eliminar los 10 mandamientos, empezaron a luchar contra la palabra de Dios. Y estas personas que están coladas ahí en el medio de las juntas escolares están a favor de enseñarle cosas antibíblicas y anticristianas a todos los niños, empezando desde el kindergarten y acabando en el último grado de high school. Estas juntas escolares están en contra del derecho familiar, del derecho de los padres. Están en contra de la base bíblica de la nación americana. Son comunistas, son socialistas y son personas ateas, ¿entiende? Que están ahí metidas para impulsar la agenda liberal. Están ahí metidas para impulsar la agenda demócrata, ahí están coladas en las juntas escolares. Para impulsar todas las doctrinas anti-Dios, todas las doctrinas en contra de todo lo que se llame Dios, el Señor, tú sabes, la palabra de Dios. Pero ¿qué se puede esperar de un país que se aparta de Dios? ¿Qué se puede esperar de un país que se aparta de la Sagrada Escritura? Que cada día se aparta más de la fundación de la nación. Estamos siendo atacados, ¿entiende? El 85% de los presos juveniles en este país no tienen padre biológico o padrastro, no tienen padre. Y van al delito, consumen droga, etcétera, etcétera. Todos los elementos delincuenciales, cuando tú vas a la estadística, no tienen padre. Y la sociedad dice, fundamentalmente la sociedad hispana dice que madre es una sola. Bueno, mira, yo te tengo un mensaje. Madre puede ser que sea una sola, pero padre también es uno solo. Y no te creas que el padre no es importante, porque las estadísticas te lo dan a demostrar a ti. El padre es tan importante o más importante que la madre, porque la madre da de comer, porque la madre cuida y hace una serie de cosas que son buenas, pero la figura del padre es importante para redarguir al niño, es importante para corregir al niño, es importante para que él tenga un ejemplo visual de cómo debe ser el individuo en la sociedad. Y el hecho de destruir la familia, de destruir el matrimonio, es la causa fundamental de las desviaciones de los niños que van a parar a las cárceles y que van a parar a los cementerios y que van a parar a las escuelas o a las cárceles juveniles por el problema por el ataque de la sociedad o de la mayoría hacia las minorías. Bueno, las multitudes imponen, porque imponen, ¿cómo lo imponen? Por una ley, ¿ve? Imponen por una ley. La ley la hace la mayoría. Pero eso no quiere decir que la ley sea correcta porque la impuso la mayoría. Las multitudes se imponen por la fuerza de las leyes o la fuerza del derecho,
Pero eso tampoco quiere decir que el derecho de esas mayorías, o que tenga la mayoría el derecho de imponer y de aplastar los derechos de la minoría. Por ejemplo, esas mayorías imponen a través de la Junta Escolar una serie de libros didácticos y educativos para que los niños lo lean, y lo imponen. Y hay que luchar contra eso, y muchas veces se ha triunfado y se ha luchado, pero esa mayoría trata de imponer la ideología de género y muchas cosas más maléficas y malignas a la generación joven. Y lo trata de imponer para distorsionar la sociedad cada día más. La imposición de leyes en el sistema de justicia de la mayoría se constituye en ley. Y entonces te dice, mira, tú no cumples la ley. Bueno, la ley, ¿por quién está hecha? Por la mayoría. Pero ¿está la mayoría correcto en lo que dice? Muchas veces no. Muchas veces son violados los derechos de las minorías. Otra cosa, cuando se dice en una boleta electoral, mire, vamos a votar por el juez tal vez, y esta es una votación no partidista. Eso en la práctica no es verdad. Ningún juez es no partidista. Los jueces también tienen manera de pensar. Los jueces tienen ideología y los jueces están en un bando, están en el rojo o están en el azul. Entonces, no puede decir en la boleta que es no partidista, pero sin embargo lo dice, ¿ves? Lo dice. Entonces, evidentemente hay un juez que lo nombró el presidente Obama. Ese juez las decisiones de él van a favorecer al Partido Demócrata, van a favorecer a la agenda liberal, van a favorecer a toda la degradación moral y social de la sociedad. Pero sin embargo, un juez que lo ubicó ahí, lo puso en ese lugar, Ronald Reagan, o lo puso Donald Trump, va a pensar diferente que el juez que lo puso un demócrata. Entonces yo me pregunto, ¿hay partidismo en la justicia? Sí, hay partidismo en la justicia. ¿Hay nivel ideológico en la justicia? Hay nivel ideológico en la justicia y hay partidismo en la justicia. Entonces, por mucho que quieran el gobierno o la sociedad o las multitudes decir que la justicia es imparcial o no es política o es apolítica o no tiene partido político o no tiene color político, que la justicia es la justicia como debiera ser, de verdad, en la realidad no es así. En la realidad, si te agarra un juez demócrata, estás perdido. Y tú eres republicano, estás perdido. Y si es a la inversa, el juez republicano va a hacer lo contrario contra la minoría en este caso. ¿Entiendes? Entonces, la justicia debe ser justicia. La justicia no tiene que tener color de partido o de ideología. La justicia debe ser la justicia, pero no siempre es así en la práctica. ¿Sí? Decir de la manera del gobierno que el juez es no partidista es mentira, porque los jueces muchas veces son partidistas. Entonces, mire, hermano, aquí
Esto es, algunos le llaman una batalla cultural, ¿ve? Una batalla cultural o una batalla política, ¿ve? Yo le llamo una batalla espiritual, una batalla contra el bien y el mal, una batalla entre lo bueno y lo malo, y las multitudes se ponen siempre al lado oscuro de la batalla, en el lado oscuro de la batalla. Mira, los demócratas les gusta hablar mucho de la separación de la iglesia y el Estado. No te metas en esto porque eso no es problema tuyo. La iglesia no se puede meter en este problema, en el asunto del gobierno. Pero ¿qué tal si el gobierno? Entonces, ¿por qué el gobierno se mete en la familia? ¿Por qué el gobierno se mete en los hijos? ¿Por qué el gobierno se mete en la ley civil, en la ley penal y no protege a las minorías? ¿Por qué te metes? ¿Y por qué dices que yo no me puedo meter en dar mi opinión o dar mi juicio en cuanto a serie de cosas? Y tú sí lo debes hacer, tú sí lo puedes hacer, pero yo no lo puedo hacer. O sea, no es correcto que tú me digas a mí que no me meta y tú te metes en todo. El gobierno se mete en todo. Mira, hay un caso, mira, el gobierno se mete en todos los asuntos de la familia. ¿Entiendes? Dice Isaías 61:8. Yo Jehová, o sea, Dios, el Señor, ¿ve? Yo Jehová soy amante del derecho. ¿Entiendes? El Señor, el creador del mundo, el creador del cielo y la tierra, es amante del derecho y por ende de la justicia. Entonces, para aquellos que dicen que no se puede, que hay que permanecer callados, no, yo soy cristiano y no me meto en ese problema, no me meto en política. La carta del apóstol Pablo a los Corintios, creo que es, no estoy seguro si es primera o segunda, no tengo el texto ahora, dice que la iglesia tiene el poder de juzgar al mundo. Búsquelo para que usted vea, no tengo el texto a la mano, no me viene el texto de memoria, pero dice que la iglesia, que los santos juzgarán al mundo. Y si juzgarán al mundo, tienen el derecho de juzgar todo lo pequeño. Entonces, no es el momento de quedarse callado cuando las mayorías quieren imponer estas cosas. Yo sé que usted me va a decir, los teólogos, grandes teólogos, van a decir, no, pero eso está escrito. Sí, eso está escrito, mi hermano. No, pero es que eso va a pasar. Sí, eso va a pasar. Pero la iglesia tiene que ejercer su función, los creyentes. Los que saben Biblia tienen que decir la Biblia y decir lo que está en la Sagrada Escritura para que los ignorantes aprendan. Mira, la llamada comunidad LGBTQ, yo personalmente no tengo nada contra la llamada comunidad, esta llamada comunidad, pero ¿por qué tú quieres imponer una ideología que tú crees en ella? ¿Por qué tú me vas a imponer a mí esa ideología si yo no estoy de acuerdo? ¿Bajo qué precepto legal tú puedes imponerme a mí a pensar de la misma manera que tú piensas? No hay ninguna ley que diga que tú tienes que obligarme a mí a pensar como tú piensas, porque tú seas la mayoría, o porque tú seas una minoría que esté aprobada por la mayoría. ¿Por qué debo yo aceptar lo que tú piensas, o los conceptos, o los valores tuyos? ¿Por qué yo lo debo de aceptar? ¿Por qué yo me debo someter a lo que tú piensas? ¿Por qué?
¿Por qué tengo que aceptar los conceptos torcidos o equivocados? Como el concepto tuyo del matrimonio. Tú sabes que el matrimonio puede ser un gato con un hombre, una gata con un hombre, una perra con un hombre, una mujer y otra mujer, un hombre con un hombre. No, yo no tengo que creer en eso. ¿Por qué voy yo a creer en eso? Porque tú me digas que eso está correcto. Dice en el Antiguo Testamento, dice Deuteronomio capítulo 16, verso 19, dice, no torcerás la justicia o el juicio. Nosotros somos la sal de la tierra, mi hermano, la sal de la tierra. No creas toda la información que tú recibes, no la creas. Porque, perdón, porque las cadenas informativas hoy día te están desinformando, mintiendo, tú sabes, pegadas y apegadas y arrodilladas a la agenda liberal del Partido Demócrata. Entonces, el conocimiento es poder. El conocimiento, dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento te ayuda a ti en las decisiones, te ayuda a ti a razonar conforme a la voluntad de Dios. Por tanto, el conocimiento es sumamente importante. Sumamente importante. Por ejemplo, mira, te voy a poner un ejemplo. Usted, si tiene una cuenta en Google, Google tiene un calendario y usted hace un calendario de sus fechas y toda esa serie de cosas. Y Google te impone a ti el mes de octubre como una cosa federal o una cosa nacional, el mes del orgullo homosexual. Y tú lo quieres quitar, pero Google no te permite quitarlo de ahí. Y te impone por la fuerza, si tú quieres usar Google, o si no te tienes que ir y no lo puedes borrar, tienes que metértelo ahí, que tú tienes que estar en el mes de octubre celebrando el llamado orgullo. Cuando eso tú no estás de acuerdo. Pero que la mayoría, o en este caso la mayoría técnica, el Big Tech, te impone como piensan ellos. Te impone. ¿Ok? Entonces, este mensaje es un mensaje de las minorías versus las mayorías. Nunca sigas a las multitudes. Aunque las multitudes sean más en número, numéricamente hablando, nunca sigas a las multitudes, nunca te dejes persuadir por los líderes de las multitudes, como se persuadieron las multitudes del tiempo de Jesús por los principales sacerdotes o los escribas o los ancianos de Israel en aquel tiempo. Nunca te dejes manipular por las multitudes o por los dirigentes de las multitudes. Nunca hagas eso. Siempre toma tus propias decisiones basado en el libro sagrado, basado en la palabra de Dios, basado en la voluntad de Dios. Nunca te dejes manipular por estas personas. Que aplastan el derecho de las minorías, que van en contra del derecho de las minorías, ¿entiendes? Y tratan de imponer sus agendas corruptas a las minorías, ¿entiendes? Quiero decirte que la iglesia es la luz del mundo y la luz no se puede esconder. La luz es para proclamar la palabra de Dios, la verdad de Dios,
es para proclamarla y para ir en contra directamente de las tinieblas. Eso es lo que estamos haciendo nosotros, eso es lo que hacemos nosotros. La luz, cuando es encendida en un lugar, las tinieblas tienen que huir de la luz, de la luz. Tienen que huir. Bueno, pues mi deseo es que hayas comprendido este mensaje y quiero darte una reflexión final ya. Mira, a mí me gusta mucho el libro de Nehemías, recoge mucha enseñanza y te voy a decir brevemente que el libro de Nehemías reconstruyó la moral de Israel, las murallas de Jerusalén, el sistema espiritual, lo llevó al pueblo a confesar sus pecados, llevó al pueblo a reedificar la fe en Dios, ¿entiendes? Y eso es un libro muy bonito que quisiera dejártelo de tarea. Quisiera dejártelo de tarea porque hace falta muchos Nehemías espiritualmente hablando aquí. Muchos líderes, muchos que se constituyan en líderes del pueblo de Dios para reedificar las murallas caídas, para reedificar los muros moralmente hablando caídos, a los caídos, a las minorías, los derechos de las minorías caídos y atropellados por una mayoría que quiere imponerse por la fuerza. Dios te bendiga. En esta mañana te doy la bendición de parte de Dios. Es mi deseo que este mensaje sea para bien tuyo. Te pido que si es una bendición para ti, lo compartas con otras personas y vamos a hacer una oración final. Padre nuestro que estás en los cielos, en el corazón de cada uno de tus hijos, en esta mañana te adoramos y te bendecimos y te pedimos que esta palabra sea buena para lo cual tú la has enviado a los corazones de las personas que escuchen este mensaje, y toda la gloria y toda la honra es para ti, el autor de la vida, el autor y consumador de la fe, Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos, te damos gracias, te bendecimos y honramos tu nombre. Gloria al Señor. Gracias. Comparte este video. Que Dios te bendiga y te ayude. Gracias.